grupos de poder del capital, ¿verdad?, quisieron hacer una nueva Managua, y es la Managua larga que tenemos, y perder una infraestructura con el pretexto de que con otro terremoto eso se iba a volver a caer. Y donde jugó mayor papel, en mi criterio, pues Pedro, el uso de la ayuda externa, que eso era vital en un momento de desgracia, ¿verdad?, para un país atrasado y pobre. Porque incluso, pues, cantidad de ayuda, una, pues, se perdió, otra se despilfarró y otra quedó almacenada. Después del terremoto comenzó lo que Pedro, sí, esta fue frase de Pedro, el negociado social, comenzó el régimen somocista a negociar con la necesidad social. Ellos sabían por dónde iban a pasar las nuevas construcciones de Managua y se apresuraban a comprar por precios ridículos, se los vendían a los estados, al Estado en precios millonarios y sacaban enormes riquezas. Pedro Joaquín tuvo que enfrentarse a un hombre enormemente poderoso en esa época, como era Cornelio, que lo acusó por injuria de columna de la manera más insólita, más injusta que puede concebirse. Y en el juicio se observaron todas las violaciones que puede haber la ley y el derecho. Cornelio le aplicó la ley que existía en ese tiempo, que era muy dura, que se podía demandar a cualquier persona en otro lugar. Y Cornelio lo fue a demandar a Masaya. Y ahí había una señora jueza, dura, implacable, que lo condenó a prisión y cayó preso. Pedro cayó preso. Injurias y calumnias, porque con el doctor Huckel vivían dimes y diretes, porque eran enemigos políticos, y Cornelio lo castigó así. Se enfrentó con una valentía única, así cuando lo llamó Cornelio Hugo, diciéndole y amenazándole que él iba a enjuiciar, le iba a hacer lo que querrá, le dice que yo me voy a defender. Y te vas a dar cuenta de cómo muere, con quién estás contrarrestando. ¿Se considera enjuiciado, doctor Chamorro? ¿Se considera enjuiciado usted en estos momentos? Sí, señor, y además mal enjuiciado, porque no hay derecho para eso. ¿Se trata de perseguir algún juicio en realidad, doctor, contra la prensa? Se trata de perseguir a la prensa independiente, a la prensa libre. Se trata de acallar la libertad de expresión, de eso se trata. La prensa para Pedro era su vida, te lo digo. Su vida no para beneficio de él propio, sino para beneficio del pueblo de Nicaragua, de los nicaragüenses y de muchísimas otras personas amigos periodistas que nos fuimos conociendo durante, ¿cuántos años? Los años de casado. Pablo Antonio Cuadra y Pedro Joaquín eran primos hermanos. En la época en que Pablo fue codirector de la prensa, siempre ejerció esa función, porque Somoza mantenía a Pedro en la cárcel, entonces Pablo Antonio estaba viendo el periódico, la parte intelectual del periódico. El doctor Chamorro, sin duda alguna, es el elemento que moderniza el periodismo nacional. De unos periódicos provincianos, como eran La Noticia, Flecha, La Estrella de Nicaragua, etc., surge el periodismo moderno, pero surge en las páginas del Diario de la Prensa cuando el doctor regresa de México hacia Nicaragua. Que él traía conocimientos de periodismo un poco más moderno en México, el periodismo de la foto grande en primera página, del título grande, el periodismo de la vida cotidiana, el periodismo avanzado ya con algunos elementos de modernización. De cara a una situación anómala como era la de tener una dictadura férrea como fue la somocista, él se va no solo montando, haciendo su propia trayectoria, no solo como periodista, sino como político, y se da una amalgama en su propia personalidad de periodista y político. Él siempre fue fundamentalmente periodista. Pedro Joaquín Chamorro
cuidó su prensa como cuidar la niña de sus ojos, pero no la cuidaba como origen de ninguna fortuna. Para nosotros Pedro era un líder no solamente como periodista, sino también un líder como político, ¿no? Pedro Joaquín Chamorro fue el maestro más grande que tuvimos, y además de eso, la prensa era como nuestro posgrado de periodismo. Todos los periodistas ansiábamos trabajar en el diario La Prensa, ¿no? No era simplemente alguien que pudiera ejercer una jefatura de redacción o preocupado por el contenido nada más del periódico. Tenía preocupación no solo sobre los aspectos humanos, el aspecto técnico. Él quería estar involucrado en todo. Llamaba la atención porque era de los primeros que llegaba, era también que se iba hasta que tomaba las pruebas del periódico en la mano. Disfrutaba del trabajo, de corrección, de chequear, de los regaños, de las contradicciones, de las discusiones con los redactores. Daba una impresión como que había nacido para ser periodista. El olfato periodístico del doctor Chamorro es indiscutible. Es decir, las principales noticias que publicaba la prensa eran una parte el doctor Chamorro y otra parte sus 6 reporteros, redactores, como le llamaban en ese entonces. En alguna manera, las noticias que publicaba la prensa tenían tintes políticos. Pero es que la época y el enemigo que teníamos enfrente en Nicaragua, que era la dictadura somocista, no dejaba otra alternativa. Todo lo que se dijera en materia de corrupción, de crímenes, de latrocinios, todo lo que se dijera sobre la dictadura o en contra de la dictadura se quedaba pequeño de cara a la realidad. A mí me tocó presenciar dentro del gobierno como funcionario primero del Banco Nacional y después del Banco Central, esa situación, adversidad política tremenda, digamos casi con pasión sobre Pedro especialmente. El último Somoza, en mi criterio, tenía una mentalidad más dictatorial. Pedro, pues, digamos, desde el punto de vista de su criterio, sus editoriales diarios, sus comentarios específicos sobre corrupción o situaciones del ejército o situaciones de la policía, ¿verdad? Todo esto molestaba pues, profundamente pues, a Somoza, y entiendo que eso creó una situación de adversario pues, a muerte. Las opiniones, los criterios políticos que el doctor Chamorro generaba como ciudadano nicaragüense se expresaban más que todo en sus editoriales. En sus editoriales explosivos, tremendos, verticales, valientes, a favor de Nicaragua. Yo siempre me he preguntado hasta dónde fue más periodista y hasta dónde fue más político Pedro Joaquín Chamorro. Yo creo que fue las dos cosas. No podría decir que fue más periodista o que fue más político. Y cuando digo político me refiero a la persona que es capaz, como decía el Che Guevara, de tener capacidad de indignación frente a las desigualdades, frente a las iniquidades del poder o frente a las iniquidades del sistema. Y esa capacidad de indignación Pedro siempre la tenía y la hacía, esas contradicciones es las que vertía en su periódico como periodista. Yo antes de llegar a la prensa, pues vinculaba siempre el nombre de Pedro Joaquín con la prensa. No creía uno que podía existir la prensa sin Pedro Joaquín o Pedro Joaquín sin la prensa. Como que eran parte de un todo, el periódico y él mismo. Otra cosa que le preocupaba a Pedro Joaquín era la actitud que muchas veces amigos de él, de la empresa privada, guardaban hacia Somoza. Y llegó un momento en que lo fustigó también duramente en el periódico por su somocismo y por su coqueteo con Somoza, miembros famosos de la empresa privada de la época. Y llegaron, hasta le quitaron anuncios a la prensa. Había una huelga en X empresa, ¿no? Pero grande, potente. Y teníamos que ir a cubrir eso porque era noticia, había una huelga ahí. Y entonces él nos decía, siempre pongan las dos versiones, busquen a los obreros, a los líderes de los obreros, y entrevístenlos a ver cuáles son sus demandas
y busquen al gerente de la empresa para que también salgan las dos versiones y que el público sea el que juzgue quién tiene la razón. Y entonces, a pesar de eso, no hubo una llamada, sino, como digo, en ocasiones repetidas, el magnate de esa empresa lo llamaba y le decía: ve, hombre, me estás perjudicando, porque aquí vinieron tus redactores, si me publicas eso en la prensa mañana, te quito del anuncio. Y lo que hacía el doctor Chamorro era decirle que lo quitara y le colgaba el teléfono. Yo digo que Pedro Joaquín le debía mucho a la dictadura o a la dinastía su espíritu